Bienvenidos a... ¿Cómo se llama ese programa? ¡Ángulo 21! ¡Magallán, por favor! El programa del deporte de la Ciudad de México, como cada noche de lunes. Bueno, les voy a dar la bienvenida porque tuvo un problema Toño Vargas. Mucho que hablar esta semana, como todas las semanas, eventos internacionales en la Ciudad de México, empezando por supuesto con la Copa del Mundo de golf, la carrera vertical de la Torre Latino, la buena participación de la selección de hockey femenil en el Mundial de la especialidad. Muchísimo, ¿ya puedes hablar? Ya estoy bien. Muchísimo que hablar. Me arreglé. Bueno, Betito ya me ha dado clases en este tipo de situaciones. Magallán, rápido, ¿Cómo estás, ponerme Toño? el body. Muy bien, Magallán. No estás sí, mentiroso, sí, no estás bien. Cuéntanos tal cual nos estás platicando antes de entrar al aire lo que te pasa. Bueno, lo que me pasa es que traigo un problema, que me cargo una diarrea, pero pues, tú tienes la capacidad, el profesionalismo, Magallán, de salir yo de inmediato al baño, cubrirme. Está bien. No tienes ningún Esperemos problema. que no sea el caso. Mira, mientras no sean las lesiones como la que lesiona a Isaac Brizuela, ¿no? La de, en este caso, la de Irving Lozano, también la de americanista Renato Ibarra, todo está bien. Fue salvaje este fin de semana. Sí, de cárcel. La peor, no sé tú, fue la de Rubén Sambuesa. Claro, y por eso Chivas hoy está pidiendo la inhabilitación del jugador mientras las 12 semanas que ya se le diagnosticaron al Conejo Brizuela que estará fuera de actividad. Pero vamos a hablar primero de golf, porque precisamente el día de ayer se llevó ya el punto final de la Copa del Mundo de la especialidad que se realizó por primera vez aquí en el Club de Golf Chapultepec. El estadounidense Dustin Johnson, número 1 del ranking de la LPGA, se adjudicó el triunfo absoluto en este certamen que arrancó el jueves y tuvo ya su punto final el día de ayer. Este hombre de Estados Unidos firmó una tarjeta de 68 golpes, 3 bajo par. Luego de 4 jornadas, Johnson terminó al frente de la clasificación con 270 golpes bajo par y superó con lo justo al inglés Tommy Fleetwood, que concluyó con una ronda de 66 golpes, 5 bajo par, para un total de 271 golpes, 13 bajo par. El veracruzano Roberto Díaz, el único mexicano en participar en este torneo, no tuvo una buena actuación, digamos, y terminó en el lugar número 67. Hay de que decirlo, 75 hay que decirlo, competidores. había el sistema, obligaba, digamos, la organización obligaba un poco a que es un torneo en México, tendría que haber un mexicano. No hay ningún mexicano ahorita, digamos, bien rankeado, ¿no? Están los 77 mejores golfistas del mundo, eso sí, pero la organización del LPGA dijo, bueno, obviamente tiene que haber un mexicano, alguien de casa. Al momento hicieron las cuentas, dijeron el mexicano que esté mejor en la lista. Sí, el mejor rankeado de los mexicanos. Y fue este hombre Díaz el que salió en el lugar 500 y algo, está rankeado y por eso es que a él se le dio la oportunidad de participar. No había demasiada expectativa sobre su participación, lo tomó. El mejor latino fue el paraguayo Fabricio Zanotti, que quedó en el lugar número 12. Sí, y que además que es un evento que le quitaron a Donald Trump, porque se juega en Florida y en el Doral. 55 años llevaba y lo toma en 2012, pero una empresa, Cadillac, metía $18 millones, dijo yo ya no le voy a entrar con esa lana. Y Grupo Salinas le entró con eso y por eso es que entró al quite al World Golf Championship acá en México. Y otro evento importante este fin de semana, Toño, fue precisamente el Abierto Mexicano de Tenis, la mejor edición en toda la historia de este certamen. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, Sam Querrey dio la gran sorpresa al derrotar en esta final del Abierto de Tenis 6-3, 7-6 al español Rafael Nadal, y con eso se convierte en el primer estadounidense varonil en ganar el certamen. El nuevo campeón jugó muy buenos puntos, sobre todo figuró con el 1.98 que tiene de estatura, 19 aces, además de que en break points salvados de 6 tuvo la misma cantidad. Jugó él prácticamente al fondo de la pista dura de Acapulco y no le supo cómo encontrarle a revertirle Rafael Nadal. Digo, que se impusiera la lógica, y creo que todo el mundo quería ver una final entre Djokovic y Nadal. Sí, era el plan de Raúl Zurutuza, el director. A Djokovic le echaron todavía antes, ¿no? Sí, lo echó Nick Kyrgios, que después este mismo jugador fue el que elimina al que después deja fuera a Novak Djokovic, que por cierto este mismo estadounidense, así como yo me cargo la diarrea, de repente él se calabacea también, Magallán. Déjame te digo por qué. El año pasado elimina en la tercera ronda a Novak Djokovic en Wimbledon, donde él había sido precisamente el campeón. Ahora le tocó eliminarlo.
y ahora se lleva la bolsa que reparte Acapulco de $1,200,000. Magallán, también por allá en Acapulco se estaba tomando un coco, se le estaba pasando a gusto con sus camarones empanizados. Alfredo Castillo Magallán, ¿y qué fue a hacer allá Acapulco? Acá les contamos. El abierto de tenis de Acapulco se constituye en uno, yo diría, entre los 3-4 eventos más importantes de México, de proyección internacional. Sin duda, el abierto mexicano de tenis hoy por hoy ha puesto de gala a nuestro país. Todos los que estamos aquí, por supuesto, nos apasiona. Y decirles que tenemos el objetivo, Toño, su servidor y todos los que rodean Raúl, de hacer todo lo que sea posible para que México, no solo en esta ocasión, no vaya a descender al Grupo 3, sino queremos subirlo, por supuesto, al Grupo 1, llevarlo al Grupo Mundial, y para eso estamos haciendo absolutamente todo lo necesario, y ustedes se van a dar cuenta en los siguientes días y semanas de anuncios importantes que vamos a llevar. Ahí está el titular de la CONADE, que bien lo dice, estuvo todo el fin de semana allá en Acapulco. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de carreras. Fin de semana, sabemos qué significan carreras para la Ciudad de México. La primera de ellas, de 5 kilómetros, la Women's Weekend, se realizó precisamente a propósito del Día Internacional de la Mujer, que lo conmemoramos el próximo miércoles. También esta carrera puso punto final a una serie de eventos que se realizaron durante toda la semana, que tenía que ver con conferencias. También hubo una clase, por ejemplo, en un helipuerto de un famoso hotel ahí en Paso de la Reforma, una clase de fitness. O sea, fueron varios eventos, y esta carrera se puede decir que es lo que le puso punto final a este programa de actividades para festejar el Día Internacional de la Mujer. Como lo vemos en pantalla, solo mujeres participaron en estos 5 kilómetros que se llevaron a cabo en la primera sección del bosque de Chapultepec. La ganadora ella. Ella es la ganadora. Y también hubo otra carrera muy padre aquí en la Ciudad de México. Toño, ¿de qué se trató? Sí, esta era más para potencia en las piernas, ya que los más de 700 escalones traducidos en 42 pisos que conforman la Torre Latinoamericana fueron sede de la carrera Tower Running. Durante la competencia se vivió un ambiente tranquilo. Bueno, tranquilo, sí, tranquilo. No, pero subir tantos escalones no está tan tranquilo. No sé quién escribió esto, pero bueno, los participantes, algunos iban disfrazados como Batman, como Flash. Ahora, la Torre Latinoamericana fue la segunda parada de este circuito de carreras que inició en el Empire State, allá en Nueva York. 12 torres alrededor del mundo. Son 12 torres, solo que la de Nueva York tiene una altura de 400 metros, la Torre Latino tiene 200 metros, ¿no? Es una pequeña diferencia. Para los que están interesados, que no pudieron a lo mejor ir, ¿no?, a esta, hay otra más en nuestro país, que es en octubre en Acapulco. En Acapulco es un poco más, digamos, chiquita, que son menos pisos que esta de la Torre, pero también pertenece a este circuito precisamente de torres, y ahí en Acapulco en el mes de octubre también. Podríamos hacer una aquí en Capital 21, Magallán, tenemos 16 pisos. 16 pisos, no, como corres tú, te vomitas al cuarto, Magallán. Luego te grabamos en las carreras hablando por celular, sí, y no corres, Magallán. Yo creo que tenía aquí. Sí, y te burlas de lo que me haces con el entreno. Pero bueno, vamos a hablar de béisbol, porque ya inició el Clásico Mundial de Béisbol con la sorpresa de que Israel derrotó 2-1 a Corea. Vamos a ver precisamente el sistema de competencia de este certamen. El Clásico Mundial de Béisbol 2017 será la cuarta edición de la mayor competencia de selecciones a nivel mundial. Para esta edición, el torneo será de 16 selecciones divididas en 4 sedes: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y México. En el certamen debutarán las selecciones nacionales de Israel y Colombia. El sistema de juego será de un round robin, es decir, todos contra todos, por lo que cada equipo jugará 3 partidos. El reglamento establece que por cada grupo habrán de clasificar a la segunda ronda los 2 equipos con mejor récord de ganados y perdidos. Todos los equipos contendientes buscarán su pase para avanzar a la segunda fase del torneo, luego a las semifinales y, por último, acceder a la gran final por el título de la edición 2017 del Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, y desde el 2006 México ha estado presente en todas las ediciones, por eso es que te presentamos esta siguiente nota.
La selección mexicana de béisbol participará por cuarta ocasión en el Clásico Mundial de la especialidad. En la primera edición, efectuada en el 2006, el conjunto mexicano fue manejado por Francisco Paquín Estrada y ocupó la sexta posición, quedando eliminado tras perder ante Japón y Corea del Sur. En el 2009, México fue sede del Grupo B de la primera ronda y fue eliminado en la segunda, ocupando el octavo sitio. Mientras que en la tercera edición del 2013 cayeron en la primera ronda tras perder contra los italianos y canadienses y se quedaron en el 11º lugar. Para el Clásico Mundial de 2017, el combinado nacional iniciará su camino el jueves 9 de marzo, en el Estadio de los Charros frente a su similar de Italia, en la búsqueda de acceder a la segunda ronda en el Petco Park de San Diego. Bueno, y precisamente para hablar de este Clásico Mundial tenemos aquí en el estudio un invitado especial. Se trata de... ¿Aplaudo? Sí, claro. ¿Sí? Claro, de Miguel Boada, que es especialista precisamente en béisbol. Es conocidísimo, es uno de los hombres con más sapiencia, digamos, de este deporte en el medio. ¿Ya es el nuevo integrante de Ángulo 21? Mexicano, ojalá fuera así. Miguel, que aparte es mi compañero en otros lares. Ay, ¿no? Mi compañero. Hemos sido compañeros. Y aquí sí tienes que entrevistar bien, Toño. Con Bueno, Miguel, está bien. Con Miguel está no bien, puedes salir está con bien. tus ondas raras de las curvas orgánicas ¿no? y todos esos términos que ya nadie tenía conoce. varias. Miguel sabe y sabe mucho de esto de el béisbol. Para los que no entendemos nada, o sabemos poco, Miguel, ya sabes mi historia de Villamelón en el béisbol. Platícanos un poco esto, ¿de qué trata el Clásico Mundial? ¿Cuál es la importancia precisamente que este torneo se esté jugando en nuestro país? ¿Qué tal? Antes que nada, muchas gracias, muy buenas noches. Pues el objetivo del Clásico Mundial es llevar el béisbol a más partes del mundo, que se conozcan otras partes del mundo que no sean América Latina o Asia, ¿no? Que es donde más se juega, que llegue a Europa, a África, ¿no? Sudamérica incluso. Y es para hacer crecer el béisbol. Es una idea que Grandes Ligas fue creando desde hace 20 años y que fue hasta el 2006 cuando pudieron finalmente cristalizar este sueño con 16 equipos, países donde se juega béisbol, ¿no? Para que fuera muy fácil. Los primeros 2 ediciones fueron los países donde más se juega béisbol. Ajá. Venezuela, República Dominicana, Japón, China Taipei, Estados Unidos, Canadá, equipos que tuvieran, países que tuvieran jugadores de béisbol, incluso en Grandes Ligas, para que fuera muy fácil jalar a la gente y armar equipos. Sí, ¿no? un arraigo también, ¿no? Exacto, porque empezar de cero, sí, trayendo, por ejemplo, a Israel, que ahorita es la sensación, pues no, o sea, era muy complicado. Y después, ya en el 2013, se hizo una eliminatoria con los peores equipos del torneo anterior y nuevos países, Inglaterra, España, Israel, República Checa, ¿no? Para ir poco a poco sembrando esa semillita y hacer que el béisbol de alguna otra manera tenga su mundial, como pasa con el fútbol soccer o un torneo como los Juegos Olímpicos. Ese es el objetivo de Grandes Ligas. Oye, Miguel, y por ejemplo, lo que tiene que ver con el equipo mexicano, ¿estamos hablando de los mejores beisbolistas en este equipo? Sí y no. No es el mejor equipo que podría tener México porque sí faltan algunos jugadores. Jaime García, uno de ellos, Jorge de la Rosa, otro. El problema que se maneja en este evento es Grandes Ligas lo organiza, Grandes Ligas quiere que llegue a más países, la asociación de jugadores el sindicato de jugadores quiere que llegue a más países, pero los propios equipos de Grandes Ligas son los que no lo apoyan. Son los primeros que no les interesa este torneo. A los aficionados de Estados Unidos no les interesa este torneo. Los latinos, los asiáticos les encanta, por eso hay 12 sedes en Asia, ¿no? Pero el problema es que Grandes Ligas te apoya, pero a sus equipos no les gusta del todo. No sueltan a sus jugadores. No, al principio se los prohibían, no les prohibían jugar el Clásico Mundial. Después Grandes Ligas les dijo, no puedes prohibirles. ¿Y qué hacen los equipos? Te dicen, ok, tú estás seleccionado, muy bien, te vamos a estar probando en el Spring Training, ojalá que estés todo el Spring Training para que te veamos y puedas jugar con nosotros, pero tú decides. ¿Qué haces tú como jugador? Es tu trabajo, sí, claro. De eso vives todo el año y tú quieres jugar en el primer equipo y quedarte. Si te dicen tú escoges, el equipo no te lo prohíbe, pero exactamente, ¿no? Te queda, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ese ha sido el principal problema por lo cual no ha pegado, por lo cual México no tiene su mejor equipo. Son ya 4 jugadores del roster original que se bajaron. Chris Davis, Daniel Castro, Jaime García y Jorge de la Rosa. Entonces, no es el mejor equipo, pero es un muy buen equipo. Sabemos que el picheo, ¿no? Es lo que ha sido la historia mejor de México en la historia, en la vida, ¿no? Ha tenido muy buen picheo México siempre y esa es la mejor arma con la que va a llegar a este Clásico Mundial. El bateo es muy bueno,
Adrián González, que ya se andaba bajando. Sí, pero como es el capitán, no podía faltar esta edición. Adrián González, Jafet Amador es muy buen bateador. Brandon Laird nació en Estados Unidos, su mamá es mexicana y él juega en Japón. Fue jonronero en Japón, él va a estar también en este Clásico Mundial. El Cochito Cruz, o sea, hay buen bateo, hay muy buen picheo, pero los rivales que tienes enfrente, que es Venezuela, Puerto Rico e Italia, es un grupo de la muerte, así le dicen. Ya para terminar, a lo mejor es difícil hacer un pronóstico después de verlo de hoy de Israel. Y que Italia le ganó a México el Clásico Mundial pasado. Pensando sí, más o menos con este conocimiento que tienes, este buen análisis que nos acabas de hacer de la selección mexicana, ¿cuáles son las posibilidades de que México pudiera ganar ese torneo? Y si no lo es México, bueno, sí, o es favorito natural por estar en casa, ¿cuáles son los otros favoritos para ganar? Bueno, Venezuela definitivamente, y no solo para ganar este grupo y calificar, yo creo que Venezuela puede llegar a la final. Ellos quedaron eliminados en la ronda, el torneo pasado en la ronda inicial, traen una espinita clavada y traen un equipazo. Ellos yo creo que pueden llegar a la final. Y entre México y Puerto Rico va a estar el otro equipo. Si México le gana a Puerto Rico el segundo juego, será México el que pase. Obviamente, ojalá que Italia no sea una sorpresa, ¿verdad? Como la vez pasada. Pero yo creo que por el picheo que se tiene, sobre todo en el relevo, México tiene para llegar a la segunda ronda. Ya en la segunda ronda veremos, ¿no? Qué rivales te tocan. Seguramente será Dominicana, Estados Unidos. Y todo se complica, ¿no? Pero jugar en casa va a ser un factor muy importante. Porque tener el público de tu lado es fabuloso. Y dentro de estas ediciones que han existido del béisbol, digamos que ¿cuál ha sido lo mejor que le ha dado este torneo al béisbol? Yo creo que el primero, porque fue donde más estrellas fueron, de todos los equipos. Y que rompió récord en Japón también, además, la audiencia. Además, en la audiencia, y no se jugó más que en Estados Unidos. Fue el primer torneo, jugó Derek Jeter, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos sí fue con el mejor equipo que pudo haber mandado, a diferencia de ahorita que va con un muy buen equipo, no con sus estrellas. ¿Cuántas veces te han bateado las mujeres, por ejemplo? Híjole, es un hombre casado. ¿Es un hombre casado? Sí, perdón, no sabía. Miguel, muchas gracias Es que por darte como tiempo y tema venir béisbol, con nosotros aquí a Ángulo 21. A ver, tú dime quién va a ganar. Si va a México, ¿va a calificar o no? Sí, yo creo que sí, que con Venezuela, te voy a hacer caso. ¿Sí califica a México? Yo digo que no, que pasa Venezuela y pasa Puerto Rico. Sí, son unos equipos. Puerto Rico es el subcampeón. No le veo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, buenas noches. ¿Es hora de hacer una pausa comercial? Sí, estamos de vuelta luego. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Compórtate, Magallán. Compórtate, Magallán. ¿Me comporté bien, Magallán? ¿Estuve bien? ¿Estuve a la altura? Que estás enfermo, si no. Adelante. Con una mano adelante y una mano adelante. ¿Verdad, Magallán? Está enfermo, si no, con una mano.